Saludos y bienvenidos a esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Yo soy Lorna Virgilí y gracias por su sintonía. Comenzamos el programa esta semana con detalles sobre el último día de la sesión legislativa de la Asamblea en Annapolis. El ejecutivo Ike Leggett, conjuntamente con los ejecutivos de los condados de Baltimore, Prince George's, Charles, Frederick, Anne Arundel y la alcaldesa de la ciudad de Baltimore, se reunieron en una conferencia de prensa para agradecer a las delegaciones estatales de cada uno de dichos condados por los logros durante esta sesión. En cuanto a la delegación de Montgomery, el ejecutivo Leggett agradeció la gestión de los delegados para lograr $37 millones en fondos para las universidades de Shady Grove y otros 33 millones en crédito para reponer los fondos debidos en conexión al caso Wynne. El resultado de este aporte se reflejará en que los residentes de Montgomery pagarán menos en el recargo al impuesto sobre la propiedad. La futura construcción de la línea púrpura del tren fue otro de los logros durante la sesión de 90 días en Annapolis este año. Se espera que la construcción de la línea del tren comience en los próximos días con la estación de Bethesda. Y justo esta semana, varios concejales de Montgomery y también del vecino condado de Prince George's se reunieron con funcionarios de la Compañía del Agua, WSC, para responder a preguntas sobre este proyecto de construcción. Ya se ha contratado a la empresa privada que tendrá la responsabilidad de construir la línea púrpura del tren, la cual se estrechará unas 16 millas desde New Carrollton, en el condado de Prince George's, hasta Bethesda, en Montgomery. A un costo estimado cerca de los $5,000 millones, se espera que ambos condados aporten millones para la construcción y que además haya revitalización en las áreas próximas a la nueva línea del tren. También se habló de mitigar el impacto de la construcción en los vecindarios por donde pasará el tren. El concejal Mark Ehrlich ha presentado un proyecto de ley frente al Consejo para incrementar el salario mínimo en Montgomery a $15 por hora para el año 2020. Esta propuesta eleva el salario mínimo tras varios incrementos que ya se han implementado en Montgomery, que tomarán lugar en fases durante los próximos 4 años. Según el concejal Ehrlich, elevar el salario mínimo es necesario para darle frente al costo de la inflación y ayudar a aquellos empleados que ganan el mínimo. La población en los Estados Unidos no será lo que es hoy en unos 30 o 40 años. Las mujeres latinas forjarán uno de los grupos más influenciales. Desde el Montgomery College, Carolina Galeano nos trae este informe. Las mujeres latinas tienen mucho potencial aquí en los Estados Unidos. Aquí para contarnos qué está pasando con las latinas, cuál es su poder económico y cuál es su potencial político, está Lorenly Báez, una dominicana y profesora académica que nos cuenta de su experiencia, tanto como su investigación. ¿Qué eres?, me preguntan, y yo les confundo y digo, verdaderamente soy afro-latina. Las mujeres latinas han sido aisladas, marginalizadas y tipificadas, pero ahora tenemos esta oportunidad especial de estar sentadas en el puesto de conductoras y podemos manejar nuestras vidas como queremos. Ya no tenemos que ser la empleada en las películas. ¿Y qué dijo la audiencia? Un estudiante dijo, ahora entiendo que somos uno de los grupos consumidores más grandes con el poder de comprar $1.2 trillones. Y yo no sabía que era tanto. Y estamos cambiando la fábrica de la cultura americana y que tenemos un poder bastante fuerte y que tenemos que saber cómo usar ese poder tanto en el área económica, política, cívica y sobre todo en la educación. La profesora Báez no dejó de asociar el poder económico que tenemos con el poder político que nos pertenece. Científicos sociólogos predicen que para el año 2060 las latinas serán el 30% de todas las mujeres en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este poder?
¿A quién queremos invitar a ese diálogo y a ese movimiento político? Porque tiene que ser un movimiento político, ya que las mujeres, sin importar su color, creencia o estatus social, todavía ganan menos que lo que gana un hombre y trabajando aún más que él. Es inconcebible que suceda eso en el 2016. Para Cápsula Informativa, desde Takoma Park, Carolina Galeano. La Oficina de Derechos Humanos del Condado está organizando una feria de vivienda para ofrecer información a un grupo en específico de residentes del condado, las personas discapacitadas. La feria será un sitio donde podrán encontrar todo tipo de información sobre los recursos existentes. La fecha está pautada para el lunes 25 de abril, comenzando a las 11:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde en el Centro Cívico de Silver Spring. Este evento es gratis. El sistema de las escuelas públicas de Montgomery sostuvo un diálogo comunitario en la ciudad de Gaithersburg recientemente y la audiencia estuvo súper concurrida. Aquí el informe. El primer diálogo comunitario sobre el estudio de los programas Choice en las escuelas públicas del condado de Montgomery atrajo a cientos de personas a Gaithersburg High School el miércoles 6 de abril. Ellos llegaron a discutir las recomendaciones publicadas recientemente para los programas de Choice y la aplicación de MCPS. En enero del 2015, MCPS comisionó un estudio exhaustivo de evaluar qué tan bien estos programas avanzan los valores fundamentales de excelencia y equidad de nuestro sistema escolar, y si los programas están cumpliendo con los objetivos previstos. Hemos tenido estos programas por muchos años y el Board of Education decidió comisionar un estudio externo porque tenía preocupación sobre los resultados obtenidos por estos programas. El estudio incluyó a los programas de inmersión de idiomas a nivel elemental e intermedio de MCPS, el programa de centros elementales para estudiantes de alto potencial, Magnet y otros programas de admisión selectivos en los niveles intermedios y la secundaria, y programas de consorcios a nivel intermedio y la secundaria. Los funcionarios del sistema escolar proporcionaron una visión general de las conclusiones y recomendaciones del estudio. De este reporte que hizo una compañía fuera del sistema escolar encontramos varias cosas que da de pensar que quizás debemos de cambiar o modificar el proceso de choice que tenemos. Sabemos que los números han aumentado, pero para darle oportunidad a otros estudiantes, otras familias. Los asistentes al evento luego participaron en mesas de discusión para compartir sus puntos de vista en torno a lo que los programas Choice y los programas de aplicación podrían ser y lo que ofrecen que es de importancia para ellos. Lo más importante que yo aprendí esta noche fue la variedad de los diferentes programas que tienen. Me parece muy importante que se le dé más oportunidades a los niños que tienen talentos especiales. Hay muchas oportunidades en el condado, pero que uno tiene que venir a estas reuniones para poder saber de qué se trata. Habrá 2 diálogos comunitarios adicionales sobre el estudio Choice, el 18 de abril en Kennedy High School y el 5 de mayo en Walter Johnson High School. Todos tendrán lugar de 7 a 8:30 p.m. Para obtener más información, visite el sitio de internet de MCPS y busque Choice Study. Varios residentes de Tobytown en Potomac están demandándole al Consejo que se establezca una ruta de autobús y una parada cerca de este vecindario. De hecho, los residentes se han movilizado firmando una petición y hasta han testificado frente al Consejo de Montgomery, pidiendo que para este año fiscal 2017 se establezca la parada de autobús. Según ellos, Tobytown está localizado adyacente a River Road, cerca del C&O Canal, y para ellos poder tomar el autobús tienen que caminar casi 3 millas para llegar a la parada más cercana. Dicen que llevan varios años batallando para lograr que se establezca la parada del autobús. En esta ocasión, el concejal Roger Berliner nos dijo que sus colegas en el consejo están dispuestos a contemplar la petición. Por 2 días consecutivos, estos residentes de Bethesda salieron a protestar en contra del desarrollo urbano planificado bajo el Plan Maestro de Westbard. Resulta que el Consejo ya ha reducido el plan en un 50%, producto de las quejas de los residentes, los cuales no desean gran reurbanización en la zona.
alegando que esto traerá más densidad poblacional, más tráfico vehicular y más niños en los colegios. Los residentes han logrado que el Consejo dilate la votación para considerar el aprobar el Plan Maestro de Desarrollo Urbano en esa zona de Bethesda. Según la presidenta del Consejo, Nancy Florin, nunca antes han visto a un grupo de residentes tan poco satisfechos con los esfuerzos del Consejo de escuchar a todas las personas involucradas en el desarrollo, o sea, los vecinos del área y los urbanizadores. La votación se ha dilatado hasta principios del mes de mayo. Les recordamos que la elección primaria es el 26 de abril, pero aquí en Montgomery ya tenemos la votación adelantada. Esto quiere decir que usted puede ir a votar desde el 14 hasta el 21 de abril en 10 centros diferentes a través del condado. No en el colegio electoral que le corresponde, pero en varios centros de votación, como por ejemplo el edificio cívico en Silver Spring o el edificio del gobierno en Rockville. Las urnas estarán abiertas esta semana desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Para más información sobre los centros de votación temprana, puede visitar 777vote.org o llame al 240-777-VOTE. Esta semana en nuestro programa radial Montgomery al Día tuvimos como invitada a Natalie Fanny González, miembro de la Junta de Planificación del Condado. Nos habló sobre varios proyectos de desarrollo urbano que se avecinan y cómo ustedes, nuestros residentes, pueden formar parte del proceso de decisiones sobre el desarrollo en sus vecindarios. Si usted recibe alguna nota sobre algún proyecto que esté ocurriendo en su vecindario, venga en la fecha y el lugar donde dice esa nota y venga a la Junta de Planificación. Si usted no habla inglés, no tiene que tener ningún miedo. Nosotros podemos traducirle su testimonio, lo pueden mandar en español. Tenemos personal que es totalmente bilingüe y yo también, que hablo español. Lo importante es al final del día participar. Si usted quiere mejorar su comunidad, que sea una comunidad que sea vibrante, la manera de hacerlo es participando y hacernos saber a nosotros como gobierno cómo se puede mejorar para que usted esté bien, sus vecinos estén bien y su familia esté bien. Usted puede ver este programa completo visitando montgomerycountymd.gov y haciendo clic en el canal de YouTube del condado. Y recuerde, Montgomery al Día se transmite en vivo todos los martes a las 2 de la tarde por Radio América 1540 AM y el componente televisado se puede ver por este canal de cable. El Día de la Ciencia es uno de los eventos más populares en la ciudad de Rockville. Es un día dedicado a explorar con diferentes experimentos científicos y hasta construir cohetes y robots. Así es, más de 90 organizaciones y negocios locales llegan para instruir y compartir actividades para toda la familia. Así que no se lo pierda, es una linda oportunidad para que los niños y jóvenes aprendan más sobre la ciencia, química y biología mediante actividades divertidas. La fecha del Día de la Ciencia es el domingo 24 de abril en el Montgomery College de Rockville. Para más información, visite este sitio web. Y así llegamos al final de esta cápsula informativa del Condado de Montgomery. Para toda la información sobre lo que acontece en el condado, visite nuestra página de internet montgomerycountymd.gov o para solicitar cualquier servicio, llame a nuestro centro de operadoras marcando el 311. Yo soy Lorna Virgili, gracias por su sintonía y recuerde, manténgase informado de lo que pasa en nuestro condado. La gente cree que soy basura, pero están equivocados. Hoy soy una lata de aluminio, pero algún día podría ser un estadio.